Buenos días a todos. Vamos a comenzar en un momento, ¿sí? De acuerdo, vamos a comenzar. Buenos días a todos nuevamente. El día de hoy vamos a hacer un repaso acerca de la teoría del formalismo hamiltoniano esencialmente. Eh, es importante el repaso de esta teoría, principalmente porque en los exámenes, ya sea el examen de mesa, en los exámenes parciales, Mm, es normal que ingresen preguntas que tengan que ver con la parte conceptual del formalismo hamiltoniano. Preguntas conceptuales del tipo, ¿el hamiltoniano se conserva? A veces, bueno, resulta que nos dan un hamiltoniano, una teoría clásica, y hay preguntas que son interesantes y que son evaluables. Y como les digo, esas preguntas son del tipo, ¿el hamiltoniano se conserva? ¿El hamiltoniano es igual a la energía total? Y el día de hoy vamos a ver cuáles son los criterios para responder definitivamente a preguntas de esa naturaleza. Entonces, podemos titular a esta clase un repaso del formalismo hamiltoniano. Podemos titular así a esta clase y vamos a, bueno, recordar algunas cosas. Y si es la primera vez que las están viendo, voy a intentar que sea una clase lo más autocontenida posible. Entonces, vamos a empezar con bueno, un poco de texto. La función, eh, ¿no? La función lagrangiana, eh, si me están escuchando, si me están escuchando. La función lagrangiana L, que es igual a T menos V, se define originalmente como, bueno, en el espacio, en algo que vamos a llamar el espacio de configuraciones. Ese es, digamos, el dominio de la función L. El dominio de la función L. Lo vamos a escribir, digamos, de dos maneras. La primera es que tenemos a la función lagrangiana. Esta va a ser una función de un cierto espacio, es decir, va a tomar valores en un cierto espacio que le vamos a llamar espacio de configuraciones, y en la literatura generalmente se lo pone como PQ. PQ, y vamos a hacer además el producto cartesiano con el conjunto de los números reales, y esta función va de un punto en el espacio de configuraciones y algún escalar un escalar real lo manda a números reales. Entonces, digamos, ¿cómo podríamos escribir esto de aquí? Bueno, simplemente lo voy a escribir y enseguida les explico qué es cada cosa. Entonces vamos a tener QI, ah, sí, QI, las coordenadas. Además vamos a tener las velocidades. Vamos a tener las velocidades. Deme un segundo, por favor. Mil disculpas. Ahora sí, continuamos. Entonces, las coordenadas, las velocidades, esa es la parte que está contenida aquí en el espacio de configuraciones y el tiempo. Y esto lo manda a, bueno, un escalar, ¿no? Quiero decir, un número real
Esa es la terminología correcta. Un número real, el cual, eh, claro, depende de esas tres cosas previas introducidas. Ahora, claro, aquí simplemente voy a dar un comentario un poco más respecto al tecnicismo de esto que estoy diciendo. Eh, y alguien, digamos, que tal vez conoce un poco más de la materia, la pasó en algún otro momento, podrá quejarse y decir, pero auxiliar, el espacio de configuraciones solamente está comprendido por las coordenadas. Y eso es cierto, pero el espacio de configuraciones lo vamos a entender como solamente la Q. La Q podríamos pensar, ¿m?, que es el espacio físico, Q, ¿no? Solo la Q. Pero si yo añado la T, técnicamente lo que estoy construyendo es el fibrado tangente del espacio de configuraciones. ¿No? Solamente son comentarios técnicos, yo les rogaría que no invirtamos más tiempo del necesario en aquello, pero repito, el espacio de configuraciones son las coordenadas. Si yo añado las velocidades, estoy construyendo el espacio del cual depende la lagrangiana. Es decir, a la lagrangiana tú tienes que darle coordenadas y velocidades. Ah, y posiblemente el tiempo, ¿no? Es posible que la lagrangiana dependa del tiempo, por eso estamos colocando esto acá. ¿Mm? Entonces esa es la lagrangiana, es esa función. Ahora vamos a introducir el gran pero del asunto. Pero el formalismo hamiltoniano eh, eh, vamos a escribirlo de otra manera. En el formalismo hamiltoniano, antes de continuar con esto, simplemente hacerles recuerdo, ¿no? De que no debemos perdernos mucho en lo que es esta situación que acabamos de escribir. La lagrangiana es simplemente la energía cinética menos la energía potencial. Como hemos venido escribiendo lagrangianas las dos últimas clases pasadas de la semana pasada, eh, nuestra lagrangiana es eso, simplemente es la energía cinética menos la energía potencial, y la idea es que seamos capaces de escribir la energía cinética y la energía potencial en términos de estas coordenadas y de estas velocidades. ¿M? Si quisiera que se acuerden, por favor, de la lagrangiana de la caída libre, es la U medio M X punto, ahí está, ¿no? La primera coordenada con punto al cuadrado más Y punto al cuadrado menos M, y esto era MGY. ¿Estoy grabando la clase? Déjenme verificarlo. Sí, lo estoy haciendo. Entonces, fíjense que mm, estas son las velocidades, ¿no? Estas son estas cosas de aquí. Y esto de acá. ¿De acuerdo? Entonces, no nos dejemos engañar por el lenguaje técnico. Simplemente está ahí para ser un poco más precisos en lo que digamos. ¿M? En el formalismo hamiltoniano, escribí dos veces hamiltoniano, se efectúa, se efectúa lo que vamos a llamar una transformación, es una transformación de coordenadas que le vamos a llamar una transformación de Legendre, o como quiera que se pronuncie ese apellido. Una transformación de Legendre, y la vamos a escribir de la siguiente manera. Tenemos a las coordenadas y tenemos a las velocidades. Lo que vamos a hacer es hacer un cambio de coordenadas y vamos a mandar todo esto a ser coordenadas y momentos. Coordenadas y momentos. Estamos, digamos, en términos técnicos, efectuando una transformación de coordenadas a la cual le vamos a llamar una transformación de Legendre. Y, digamos, tal vez hay alguna persona aquí que esté muy interesada en el lenguaje técnico más riguroso. La transformación de Legendre la podemos ver como un mapa del fibrado tangente del espacio de configuraciones hacia una otra variedad diferencial suave, que le vamos a llamar espacio de fases. ¿M? Entonces te agarra un punto de TQ, que es velocidades
y coordenadas y te manda un punto que es de coordenadas y momentos. ¿M? Si alguien está un poco más interesado, ¿no? En ese lenguaje técnico, riguroso, matemático, es un mapa. ¿M? Un mapa del fibrado tangente del espacio de configuraciones al espacio de fase. Pero nosotros no vamos a invertir mucho tiempo en ese lenguaje técnico. Si alguien tiene preguntas o está interesado, al final de la clase podemos conversar y yo puedo recomendar algún texto un poco más avanzado, de modo que puedan disfrutar de esa parte. Eh, Ahora, claro, ¿cómo se definen los momentos? Aquí vamos a poner tal que. Esta transformación es tal que los momentos están definidos como la derivada parcial de la lagrangiana respecto de las velocidades. ¿M? Así se definen los momentos, entonces es este el cambio de variable que estamos haciendo y este cambio de variable se llama transformación de Legendre. ¿M? Transformación de Legendre. Bien, entonces vamos a ver, seguramente que vamos a ver ejemplos más adelante, pero tenemos que escribir además cómo se transforma la lagrangiana. La lagrangiana se transforma de la siguiente manera. Tenías la lagrangiana, que era una función de las coordenadas, era una función de las velocidades y era una función posiblemente del tiempo. Entonces esta lagrangiana se transforma para ser una otra función que se llama hamiltoniano. Esa función en la que se transforma la lagrangiana se llama hamiltoniano y la regla de transformación es esta. Es esta, déjenme escribirla. Es simplemente esta, claro. Ese es el hamiltoniano. Digamos, podemos decir que así se define el hamiltoniano, pero técnicamente no es más que la transformación de Legendre de la lagrangiana, que se efectúa de la siguiente manera. Claro, aquí alguien podrá observar muy, muy acertadamente y podrá decir, pero auxiliar, aquí tenemos velocidades. ¿No que habíamos transformado las velocidades en momentos? Sí, lo hemos hecho. Lo que está sucediendo es que nosotros hemos omitido aquí la forma funcional de cada una de las cosas y lo voy a escribir ahora mismo para que esté claro. Entonces tenemos el hamiltoniano como una función de las coordenadas, una función de los momentos, es igual a q punto y... pero un momento. Aquí nosotros hemos definido al momento como esta derivada. Entonces, esta derivada seguramente va a contener a q punto. La tarea es despejar Q punto y poner a Q punto en función de P y en función de las coordenadas y posiblemente del tiempo. Por lo tanto, haciendo eso, esta Q punto de aquí es una función de las coordenadas, es una función de los momentos y es una función posiblemente del tiempo. Y PI, obviamente que es una función de los momentos, vamos, es PI, ¿no? Es la función identidad, si quieres. Ahora, la lagrangiana. Aquí habíamos dicho que la lagrangiana depende de las coordenadas, depende de las velocidades. Pero las velocidades a su vez dependen de los momentos. Entonces lo vamos a poner así. Aquí, por ejemplo, QL, y aquí tendría que ser PL y T, ¿no? Esta variable depende a su vez de unas otras y por eso decimos que estamos efectuando la transformación. Ahí está. ¿M? Es lo que hemos hecho la clase pasada, recuerden que teníamos la lagrangiana de, por ejemplo, la caída libre o la partícula libre. La lagrangiana de la partícula libre en dos dimensiones, ¿cómo se escribe? Así. ¿M? Entonces, si yo quiero escribir el hamiltoniano de la partícula libre, primero que nada, tengo que sacar los momentos. ¿M? Px es el momento asociado con x punto y va a ser esta derivada parcial y va a ser nada más que mx punto. Y por la misma razón, o de forma análoga, si quieren, PY va a ser MY punto. Teniendo esta lagrangiana, es la lagrangiana de la caída, perdón, de la partícula libre, fíjense que solo tiene energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Estos son los momentos, entonces para escribir el hamiltoniano necesito poner a las coordenadas punto por sus momentos asociados, ¿m?
Y es una suma, fíjense, es una suma, ¿no? Hay una suma que se está sobreentendiendo, hay índices repetidos aquí. Y menos L. Ahora tengo que poner a X punto en función de Px y en función de posiblemente las coordenadas y en función de posiblemente el tiempo. Pero aquí el despeje de aquí, despejar X punto es simplemente mandar la masa a dividir. Entonces voy a tener Px al cuadrado sobre M más Py al cuadrado dividido entre M menos, ahora, la lagrangiana era solamente un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero la velocidad al cuadrado es Px al cuadrado dividido entre m al cuadrado más Py al cuadrado dividido entre m al cuadrado. Esto no va a ser más que, si hacen el álgebra, Px al cuadrado más Py al cuadrado dividido entre 2m. Y claro, a alguien le podrá gustar escribir aquí P vector al cuadrado dividido entre 2m. Está bien, pero es mejor dejarlo así porque no necesariamente los momentos generalizados son las componentes de un vector. No necesariamente, en este caso sí. Bueno, entonces, es precisamente esta historieta de aquí, es lo que acabamos de hacer nosotros, ¿no? Digamos en términos generales, en términos generales. Ahora, fíjense, por favor, que este hamiltoniano que acabamos de escribir es igual a la energía, ¿no? Este es un ejemplito. ¿No? Este es un ejemplo y el ejemplo termina aquí, ¿ya? Fíjense, por favor, que el hamiltoniano en este caso es igual a la energía total, ¿no? Momento al cuadrado dividido entre 2m. Energía cinética. La pregunta es, ¿eso se va a cumplir siempre? ¿Siempre el hamiltoniano va a ser igual a la energía total? La respuesta es no. ¿Mm? Hay casos en los que no va a ser así. Hay teorías en las que el hamiltoniano es igual a cero, pero de todas maneras tú puedes hacer mecánica clásica. Entonces, les adelanto que el hamiltoniano no en todos los casos se va a identificar energía, con la energía total del sistema. Y la otra pregunta interesante es, bueno, puede que el hamiltoniano se identifique o no con la energía total del sistema, pero la pregunta es, ¿el hamiltoniano se conserva siempre o hay casos en los que no se conserva? Y la respuesta es que no se conserva siempre. Hay casos en los que el hamiltoniano no se conserva. Es interesante estudiar. Vamos a... ¿hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguien tiene alguna duda? Siéntase libre de consultar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a continuar. eh, y vamos a hacer ahora un pequeño cálculo aquí. Y déjenme, por favor, traer esta fórmula. Esta es tal vez la más importante del formalismo hamiltoniano, una de las más importantes, porque es, si quieren, la definición del hamiltoniano. Lo vamos a ver así. Lo vamos a ver así. El hamiltoniano se define como el producto de, bueno, la suma del producto de las velocidades por los momentos, es decir, aquí tenemos Q1, P1, más Q punto 2, P2, etcétera, hasta donde hayan. ¿M? Eso depende del número de grados de libertad del problema. ¿M? El número de grados de libertad no es más que el número de coordenadas que necesitas para describir el problema, y ya hemos hablado de eso en la anterior clase. Menos la lagrangiana, pero allá donde la lagrangiana depende de las velocidades, hay que reemplazar la expresión de las velocidades en términos de las coordenadas y de los momentos. Tenemos entonces el hamiltoniano y podemos hacer varios cálculos aquí a partir del hamiltoniano. ¿Qué tal si hallamos cómo depende el hamiltoniano? ¿Cómo depende el hamiltoniano? Eh, bueno, el diferencial del hamiltoniano, ¿m? Como si fuese cualquier otra función de varias variables. El diferencial de una función de varias variables, ¿cómo se escribe? Bueno, la regla de la cadena nos permite escribir este diferencial.
la derivada de las primeras coordenadas por el diferencial de las coordenadas. ¿Mm? ¿De acuerdo? Más la derivada parcial respecto de las otras coordenadas, que serían los momentos, ¿Mm? Visto desde el punto de, de una función de varias variables, y aquí el diferencial de los momentos. Ujú. Regla de la cadena, ¿no? Regla de la cadena. Y aquí tendrá que ser de h, de t, de t. Eso proviene de este lado, ¿no? Vemos la forma funcional del hamiltoniano y tenemos que sacar derivadas con cada cosa. ¿Mm? Diferencial de una función de varias variables. Si quieren, ¿no? Acuérdense de que cuando teníamos en cálculo 2 una función de x y de y, el diferencial de f era df de x más df de y. Es eso lo que estamos escribiendo aquí, pero para una función que depende de un montón de variables, pero digamos que la notación es compacta debido a que aquí se está sobreentendiendo una suma, ¿de acuerdo? Aquí tenemos dh de q1 por dq1 más dh de q2 por dq2, etc. ¿Mm? ¿Cuántos de esos términos vamos a tener? Vamos a tener n, donde n es el número de grados de libertad del problema. Y si tienen dudas respecto a lo que son los grados de libertad, les animo a ver la clase pasada, el video de la clase pasada. Ya está colgado en el canal de YouTube de estas clases de apoyo. En la clase 2 es que hablamos largo y tendido de grados de libertad, cómo se cuentan grados de libertad de un problema. ¿Cuántos momentos van a haber? Van a haber n momentos, porque fíjense, la definición de los momentos que aquí está, vamos a tener momentos como tengamos velocidades generalizadas. Pero si tenemos n coordenadas q, tenemos n velocidades generalizadas asociadas a cada una de las q's. Por lo tanto, vamos a tener n momentos. Vamos a tener n momentos. Entonces aquí vamos a tener dos n términos y aquí un término más, ¿no? Por una posible dependencia del tiempo que podamos tener. Hay dos n términos en esta expansión. Pero esto es igual a lo siguiente, porque tenemos que el hamiltoniano es igual a esto en el lado derecho. Entonces, ¿qué tal si nosotros sacamos el diferencial de todo esto, ¿no? Saquemos el diferencial de todo esto. Ese diferencial va a ser, a ver, vamos a sacar primero el diferencial del momento por q punto i más, ahora estoy aplicando la regla del producto, aquí vamos a tener pi por dq punto, ¿de acuerdo? Eso es el primer término. Ahora tenemos que sacar el diferencial de L. Bueno, eso lo vamos a hacer aquí un poco más abajo, porque voy a ocupar un poco más de espacio, a ver. Y vamos a seguir. Aquí vamos a poner puntitos, y los puntitos continúan por aquí. Entonces esto es dpi, q punto, i, más pi, dq punto, dq punto i, ¿de acuerdo? Vamos a tener ahora para dl menos otra vez aplicar la regla de la cadena. ¿Mm? Con las coordenadas primero, enseguida tenemos que hacer con los momentos, ¿no? Con los momentos, ¿de acuerdo? Y luego con el tiempo, ¿m? Porque la lagrangiana posiblemente dependa del tiempo. Estamos haciendo con esto y con esto. Claro. Esto, ¿no? La lagrangiana depende de tres cosas, de las coordenadas, de los momentos y del tiempo. ¿M? Por eso lo estamos haciendo de esa manera. De acuerdo. Teniendo esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es comparar los términos y, a ver, por ejemplo,
Déjenme pensar un minuto. ¿Me pueden dar un segundo? Tengo que atender una pequeña cosa y continuamos. Sí, mil disculpas. Bueno, ahora sí, mil disculpas. Esto de, bueno, dar clases desde la casa, siempre hay cada situación. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es factorizar aquello que podamos factorizar. ¿M? Por ejemplo, podríamos factorizar, claro, la idea es que factoricemos los diferenciales para comparar término a término. Entonces, fíjense que aquí tengo dp y aquí tengo dp. Entonces podemos factorizar eso, ¿no? Eh, algo, algo me extraña, sinceramente. Ujú. Ah, ya. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí en lugar de p, vamos a, vamos a dejarlo así, q punto, y aquí q punto. Podemos hacer eso y claro, si alguien se pregunta, eh, pero no es diferente, digamos, si poníamos p nomás o si poníamos q punto, o sea, no va a ser esencialmente diferente. La respuesta es que no, porque, bueno, la lagrangiana podríamos pensarla en primer lugar, como que depende de q punto y de t, o como que depende de q y q punto al depender de q, de t y de p, va a ser la dependencia solamente con q, con p y con t. Entonces podríamos escribir ese término de forma indistinta y, digamos, al final del día hacer la expansión necesaria de modo que se cancelen los términos y tengamos lo que queríamos al inicio. Entonces lo vamos a manejar de esa manera y ahora sí vamos a poder factorizar convenientemente de modo que recuperemos el resultado que queremos. Ahí está. Estoy factorizando de q punto, ¿de acuerdo? Eh, luego podemos, no podemos factorizar nada más, según veo, ¿no? Hemos factorizado este término con este término. Lo que queda después es q punto i, dpi, más eh, ujú, es este primer término, este término ya lo hemos factorizado, nos queda este, ¿no? Ajá, L de Q, a ver, déjenme ver, sí, de L de Q, ¿de acuerdo? Eh, y aquí vamos a tener de QK, ujú, y un otro término más, DL, DT, DT, ¿de acuerdo? Entonces, aquí viene, digamos, el paso importante. Fíjense que aquí a la izquierda no tenemos DQ punto. Es decir, todo esto es igual a esto, pero en el lado izquierdo acá no tenemos DQ punto. Por lo tanto, el coeficiente aquel tiene que ser necesariamente nulo. Pero esto no nos da información nueva. Esto nos da simplemente la información que ya conocíamos porque hemos definido a los momentos como tal, ¿no? Hemos definido a los momentos generalizados de esta manera, por lo tanto,
Eso no nos da información nueva. Aquí vamos a tener Q punto I es igual, a ver, va a ser igual a esto, ¿de acuerdo? La otra ecuación que vamos a poder recuperar es que, ¿qué acabo de escribir? PQ punto es igual a la derivada del hamiltoniano respecto de P. Además, vamos a tener que la derivada del hamiltoniano respecto de QI es igual a menos la derivada de la lagrangiana respecto de Q sub K. ¿Mm? Y la otra ecuación que vamos a tener además es que la derivada parcial del hamiltoniano respecto del tiempo es igual a menos la derivada parcial de la lagrangiana respecto del tiempo. ¿De acuerdo? Ahora viene un paso importante. Todas estas ecuaciones que hemos obtenido las vamos a copiar aquí. Aquí, fíjense lo que vamos a hacer. Aquí tenemos dl de q, ¿cierto? Tenemos dl de q, pero esto no es más que, a ver, recordemos las ecuaciones de Euler-Lagrange. Vamos a tener que la derivada parcial respecto de q menos la derivada temporal respecto de L, bueno, respecto de Q punto, es igual a cero. Por lo tanto, esta derivada de aquí, esta derivada parcial, es igual a la derivada temporal de esto de aquí adentro, ¿no? Pero esto de aquí adentro es es P sub K, por definición. Por lo tanto, esta ecuación se va a escribir de la siguiente manera y todas las ecuaciones las voy a escribir, bueno, las tres últimas, que son las importantes, digamos, son las ecuaciones canónicas de Hamilton, las vamos a escribir así. Ujú. Enseguida vamos a tener que, bueno, E sub k punto es igual a menos la derivada parcial de h respecto de q de qk. Y una última ecuación que normalmente no se la escribe, pero es importante. La derivada parcial del hamiltoniano respecto del tiempo es igual a menos la derivada parcial de la lagrangiana respecto del tiempo. Ahí está. Estas son las ecuaciones canónicas de Hamilton. Más o menos esa es la derivación. Hay derivaciones de las ecuaciones de Hamilton que son más elegantes, pero posiblemente lo hagamos eso al final de la clase aplicando un principio variacional. Eso probablemente nos tome un poco de tiempo, pero de todas maneras es muy importante. ¿Hay alguna consulta hasta el momento? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo no quedó claro? Si quieren puedo explicar de nuevo en la medida de las posibilidades. De acuerdo. Vamos a continuar entonces con este análisis y vamos a dar algunos de los lineamientos generales para responder a las preguntas conceptuales que les planteaba al inicio de la clase. ¿Cuándo el hamiltoniano se conserva y cuándo el hamiltoniano se identifica con la energía total del sistema? Entonces, para responder a esas preguntas, bueno, las ecuaciones de Hamilton las vamos a cargar siempre, como les dije, eh, llévenlas en su corazón a donde vayan, no tan exagerado, ¿no? Pero ténganlas presentes, son muy importantes. Vamos a citar un resultado, la demostración es muy bonita, pero no la vamos a hacer. El teorema de Euler. El teorema de Euler dice, sea f una función de R, lo que sea, de Rn mayúscula, por ejemplo, de Rn mayúscula a R, sea una función homogénea, ahora les voy a decir que es una función homogénea, pero sea esta, una función homogénea de grado, una función homogénea de grado P y se pide que el grado sea mayor que cero. ¿Qué es esto que acabo de escribir? Función homogénea. Lo que quiere decir, vamos a poner IE, F, evaluada en
cierto punto que lo vamos a denotar por lambda, x vector, noten, esta es una función eh, real de variable vectorial. Esto resulta que es igual a lambda p, a lambda a la p, a la potencia p, por f de x, y esto vale para todo lambda diferente de 0, para todo lambda diferente de 0. Y creo que vale para lambda igual a 0, no estoy seguro. Para todo lambda real, vamos, si es que hay alguna restricción, la vamos a incluir. No me acuerdo exactamente de ese detalle, pero no es escandaloso. Si tenemos entonces esa función homogénea de grado P, que les recuerdo, la función homogénea de grado P es aquella a la que si a las variables las multiplicas por cierto factor lambda, el resultado va a ser igual a la función sin que hayas multiplicado a las variables por ese factor lambda, pero el resultado total multiplicado por lambda a la P, por lambda a la P, ¿no? A ver, ejemplos de funciones homogéneas de grado 2, por ejemplo. X, una función f de x y y que dependa de x al cuadrado y y al cuadrado. Entonces, si yo multiplico, noten, a todas las variables por lambda, es decir, lambda x, lambda y, esto va a ser igual a, no va a ser homogénea de grado 2, sino que va a ser homogénea de grado 4. Esta función es homogénea de grado 4. ¿Se entiende esa definición? Espero que sí. Si hay alguna duda, puedo repetirlo sin problema, no se afanen, pregúntenme nomás. El teorema lo que dice es lo siguiente. Entonces, si tenemos esa función homogénea de grado 2, lo que vamos a tener es que x vector, producto escalar, el gradiente de f de x es igual a p por f de x. Lo que es lo mismo, escribir a x y por la derivada parcial de f respecto de x y va a ser igual a p por f. Es, digamos, una escritura equivalente, ¿no? De la misma cosa. No vamos a hacer la demostración, pero yo les animo a que si les interesa y quieren hacerla, intenten hacerla, y si tienen problemas podemos hablar la siguiente clase. Este teorema va a ser importante por la siguiente razón. Vamos a escribir entonces la lagrangiana. ¿De acuerdo? Vamos a escribir la lagrangiana. Es igual. Y a esta sección la vamos a titular el hamiltoniano como una función del tiempo. Esta sección la vamos a titular así, el hamiltoniano como una función del tiempo. Entonces vamos a escribir la lagrangiana. La lagrangiana es igual a la energía cinética menos la velocidad. Y vamos a hacer algunas suposiciones aquí. Vamos a suponer primero que B, el potencial V, no depende. Vamos a suponer que el potencial V no depende de Q punto, de las velocidades generalizadas. Esto es lo mismo que decir que dB de Q punto y es igual a 0. ¿De acuerdo? Es lo mismo que decir aquello. Ahora, vamos a escribir la expresión para el hamiltoniano. Y el hamiltoniano era, recuerden, Q punto y P sub I menos L. Pero esto es lo mismo que decir, a ver, los momentos se definían como dl de Q punto I. Y esto está siendo multiplicado por Q punto menos L. Pero L es igual a la energía cinética menos la energía potencial. Ahora, fíjense por favor que si el potencial no depende de Q punto, este primer factor yo podría escribirlo como la derivada parcial de t respecto de Q punto. ¿De acuerdo? La derivada parcial de t respecto de Q punto. ¿Por qué? Porque si yo derivo esto respecto de Q punto,
Como B no depende de Q punto, solamente me queda la derivada parcial de T. Y aquí menos T más V. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer la gran suposición. La gran suposición es la siguiente. Y aquí lo vamos a poner así. Y vamos a suponer que T, la función T, es homogénea de grado, homogénea de grado 2 en las velocidades generalizadas. Es una función homogénea de grado 2 en las velocidades generalizadas. ¿Por qué tengo que hacer esa suposición tan gigante? Por la siguiente razón, si nos fijamos acá, bueno, más bien, si nos fijamos aquí, fíjense lo que tenemos acá ahora mismo. La derivada parcial de t respecto de q punto por q punto. Y yo tenía, para una función que depende de x, la derivada parcial con respecto de x por x. Y si la función es homogénea de grado p, esto de aquí es igual a p por f. Entonces, la suposición nuestra acá es que t es una función homogénea de grado 2 en q punto. En ese caso, esto de acá, por el teorema de Euler, va a ser igual a 2t. Y luego tenemos menos t más v, y esto es igual a t más v. Y esto resulta que es, bueno, por definición, la energía total, energía cinética más energía potencial. Ahí está, ahí está, ahí está. Tenemos el criterio para determinar, bueno, digamos más técnicamente, tenemos condiciones suficientes para decir que el hamiltoniano es igual a la energía total. ¿Cuándo el hamiltoniano va a ser igual a la energía total? Cuando el potencial no depende de las velocidades generalizadas, primer punto importante, y cuando la energía cinética es una función homogénea de grado 2 en las velocidades generalizadas. Es decir, te dan un hamiltoniano y si tú verificas, te dan una lagrangiana mejor, te dan una lagrangiana. Y si verificas que el potencial no depende de Q punto, y si verificas que la energía cinética es una función homogénea de grado 2 en Q punto, es decir, se cumple esto, es decir, aquí, uy, ya la arruiné la diapositiva, déjenme borrar esto un segundo. A ver, ya, acabo de borrar la F. Es muy raro este software. Bueno. Esto de aquí, estito de aquí, recuerden por favor que es equivalente a decir que t multiplicado por, bueno, evaluado en lambda q y va a ser igual a lambda al cuadrado t q punto. Esa va a ser, o sea, esa es la condición, eso es lo que hay que verificar. Te dan la energía cinética, ves dónde están todas las velocidades generalizadas y les pones una lambda al lado, ¿no? Y si eres capaz de extraer esa lambda con su potencia al cuadrado, ahí está. El hamiltoniano es igual a la energía, habiendo verificado previamente que el potencial no depende de Q. ¿De acuerdo? Esa es este es el par de condiciones suficientes para determinar esto. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué tal si les pongo la lagrangiana del movimiento en un campo central, un medio de la masa multiplicado por la velocidad al cuadrado, pero en coordenadas polares en 2 dimensiones esto no era más que esto, y aquí teníamos el potencial, ¿no? El potencial, por ejemplo, vamos a poner un potencial coulombiano, ¿no? Un potencial coulombiano. Pregunta, cuando yo escriba el hamiltoniano, hallando, claro, todas las cosas aquellas, ¿no? Los momentos, haciendo la transformación de leyenda, etc.
No la vamos a hacer ahora. Ya la hemos hecho la clase pasada. La pregunta, ¿qué tal? ¿No? ¿Qué tal que ingrese al examen la siguiente pregunta? O al examen de mesa, lo que sea. Te ponen una lagrangiana y esta pregunta vale 3 puntos. ¿El hamiltoniano de esta lagrangiana es igual a la energía total? Entonces, lo único que tienes que verificar tú es que la parte de la energía cinética sea una función homogénea de grado 2 y que el potencial no dependa de las velocidades. A ver, vamos a ver acá. Entonces, la energía cinética es esta, ¿no? ¿Y qué tal si nosotros ponemos un lambda en todo lado donde veas la energía, bueno, veas velocidades generalizadas? Eso va a ser algo más o menos así. Lambda por r punto al cuadrado más r al cuadrado por lambda por phi punto. Es decir, a las velocidades generalizadas las estamos multiplicando por un lambda. Pero fíjense que yo voy a desarrollar el exponente y voy a tener lambda al cuadrado en ambos términos. Entonces, al final del día vamos a tener lambda al cuadrado por un medio de la masa por r punto al cuadrado más r al cuadrado phi punto al cuadrado. En este caso, la energía cinética es una función homogénea de grado 2 de las velocidades. A ver, ahora veamos el potencial. Obviamente, el potencial no depende de las velocidades generalizadas, por lo tanto, el hamiltoniano es igual a la energía total, es igual a T más B, a T más B, a T más B. Entonces aquí puedo hacer inmediatamente esto, ¿no? A ver, la energía cinética era esto de aquí. Obviamente que hay que hallar los momentos, ¿no? Hay que hallar PR y hay que hallar P phi, hacer toda la historieta, pero es un poco más simple, porque lo es, ¿no? A ver, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, PR, el momento asociado con R es la derivada parcial de la lagrangiana respecto de R punto. Esto va a ser MR punto, ¿de acuerdo? Pero P phi es un poquito más complicado, bueno, no es un poco más, es simple. Solamente tiene una cosita más, es M R al cuadrado phi punto. Entonces lo que tengo que hacer es despejar las velocidades generalizadas, introducirlas aquí en la expresión de la energía cinética. La energía cinética la voy a tener en términos de los momentos y entonces la energía cinética, claro, voy a poder escribirla aquí, ¿no? Esto no va a ser más que PR al cuadrado dividido entre 2m más. Estoy reemplazando las velocidades aquí y estoy escribiendo la energía cinética aquí, ¿de acuerdo? Aquí vamos a tener P phi al cuadrado dividido en, esto va a ser 2mr al cuadrado y simplemente el potencial K dividido entre L. Ahí está. Hemos hallado el hamiltoniano, mucho más fácil que en los casos anteriores porque tenemos el criterio que nos ha permitido concluir que el hamiltoniano es igual a T más B. ¿M? Porque recuerden, ¿no? El hamiltoniano tiene una expresión un poco complicada, digamos, sin hacer esa identificación. El hamiltoniano es esto. Y hay que despejar las velocidades, aquí en la lagrangiana hay que volver a hacer lo mismo, hacer la resta y te va a salir esto mismo, ¿no? Pero aquí es un poco más fácil. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que no ha quedado claro? Por favor, siéntase en la libertad de consultar. Si quieren que repita alguna parte de la explicación, igual no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, con eso tenemos el primer criterio, ¿no? El primer criterio. Ahora vamos a determinar cuándo es que el hamiltoniano se conserva. Ya sabemos cuándo el hamiltoniano es igual a la energía. ¿M? ¿Cuándo se conserva el hamiltoniano? ¿Cuál es la condición para decir que el hamiltoniano se conserva? Vamos a calcular la, la derivada respecto del tiempo del hamiltoniano. La derivada total por la regla de la cadena, tengo que escribir la derivada parcial del hamiltoniano respecto de las coordenadas. Ahora aquí, claro, tendría que poner la derivada de las coordenadas respecto de t, pero eso no es más que q punto.
¿Mm? Estoy aplicando la regla de la cadena nuevamente. Más la derivada parcial del hamiltoniano respecto de Pi por Pi punto, más la derivada parcial del hamiltoniano respecto de T, diferencial de T. Ahora sí, aquí, fíjense que tenemos Q punto, por ejemplo, Q punto, pero de las ecuaciones de Hamilton yo sé que Q punto es esto, ¿no? Voy a traer de nuevo las ecuaciones de Hamilton. Recuerden que para pasar el curso de mecánica clásica hay que llevar esto siempre con uno mismo. Entonces aquí vamos a tener dH, dQ y Q punto es dH, dPi. Ahora fíjense que aquí cuando ponga P punto, voy a sacar un menos. Entonces por eso estoy poniendo el menos, el signo menos ahí delante. Y esto es dQ, dQi, ¿de acuerdo? Y aquí voy a tener dH, dH de T respecto de T. Fíjense que los dos primeros términos se cancelan. Se cancelan. Entonces, ¿por qué puse dt? No era dt, era, claro, aquí, ¿no? Como tenemos acá, sería dt respecto de t, pero eso es 1, así que no es necesario ponerlo. Fíjense entonces que la derivada total del hamiltoniano es igual a la derivada parcial del hamiltoniano, respecto del tiempo. Y esto nos hace reflexionar en varias cosas. En primer lugar, nos hace recordar que la derivada total no es igual a la derivada parcial. Pero en este caso, coincidentemente, la derivada total es igual a la derivada parcial. Entonces, fíjense, aquí podemos escribir lo siguiente. Si h no depende, si h no depende explícitamente, no depende explícitamente, y ese punto es importante decir si depende o no explícitamente. Si h no depende explícitamente de t, del tiempo, entonces h es igual a una constante de movimiento. Es decir, ¿qué tenemos? Aquí tenemos la derivada total del hamiltoniano respecto del tiempo. Es igual a la derivada parcial del hamiltoniano respecto del tiempo. Ahora, si h no depende explícitamente de t, entonces su derivada parcial de h respecto del tiempo va a ser igual a 0. Pero eso implica que la derivada total del hamiltoniano va a ser igual a 0. Y si la derivada total de algo respecto del tiempo es igual a 0, ese algo se conserva. Ese algo es una constante a través de traslaciones temporales, digamos. O sea, nos movemos en el tiempo y aquella cosa sigue teniendo el mismo valor. Si yo mido el hamiltoniano el día de hoy y lo mido mañana, voy a tener el mismo resultado. Pero eso es si h no depende explícitamente del tiempo. Por ejemplo, ¿qué hamiltoniano no depende explícitamente del tiempo? El hamiltoniano del oscilador armónico, por ejemplo. Energía cinética más energía potencial, un medio k x al cuadrado. Este hamiltoniano, claro, alguien podrá decir, pero auxi, o auxiliar, o mil, lo que sea. H depende del tiempo, porque x punto y x son funciones del tiempo. Sí, lo son. Pero aquí estamos diciendo que h depende o no explícitamente del tiempo. Si aquí a alguien se le ocurría añadir, por ejemplo, un término de, digamos, un motorcito, un motor que introduce energía al sistema y depende del tiempo, eh, entonces el sistema, bueno, entonces el hamiltoniano ahora sí depende explícitamente del tiempo, porque esta es una función explícita del tiempo. Acá nosotros tenemos funciones implícitas del tiempo. Esta es una función explícita. Es decir, que alguien añade digamos, un coseno de t. Ahí está. En ese caso, sí, el hamiltoniano depende explícitamente del tiempo. ¿Alguien tenía alguna pregunta? Creo que alguien quiso hacer algún comentario.
Alguien se le encendió el micrófono, algo así ha debido pasar. Bueno, si hay preguntas, adelante. Está bien. Entonces, este hamiltoniano, por ejemplo, este es el hamiltoniano del oscilador armónico. Este hamiltoniano no depende explícitamente del tiempo. Por lo tanto, yo puedo concluir con mucha seguridad que el hamiltoniano se conserva, que el hamiltoniano se conserva. Pero aquí viene una discusión interesante y sumamente importante. Interesante y muy importante. Vamos a hacer una especie de diagrama de flujo. Tenemos la lagrangiana, nos dan la lagrangiana. Y si no nos la dan, la lagrangiana es muy fácil de escribir, porque es igual a energía cinética menos energía potencial. Lo vamos a poner así. Entonces de aquí, solamente viendo la lagrangiana, vamos a poder concluir dos cosas. Les recuerdo, para la primera cosa, si la energía cinética es homogénea de grado 2, así se escribe, homogénea de grado 2, a veces se dice, si T es H2, ¿no? Si la energía cinética es una función H2, una función homogénea de grado 2, y aparte de eso, V no depende, no depende de las velocidades generalizadas de Q punto. Déjenme mover esto un poquito. Aquí vamos a tener la primera conclusión. Entonces, el hamiltoniano es igual a la energía. Ahora, otra cosa que podríamos observar de la lagrangiana es que si la lagrangiana, si L, ¿y por qué L? Recuerden por favor, aquí, cuando escribimos, la derivada parcial de h respecto de t, aquí, fíjense que era igual a la derivada parcial de L respecto de t. Entonces, aquí yo voy a escribir ese resultado, ¿sí?, con este color. Recordemos que la derivada parcial de h respecto de t era igual a la derivada parcial de L respecto de t. Por lo tanto, aquí también podría haber dicho, ¿no? Si L no depende explícitamente de t, su derivada parcial respecto de t va a ser igual a cero. Por lo tanto, la derivada parcial de la derivada total de h respecto de t va a ser igual a cero y h se conserva. Entonces da lo mismo, ¿no? Si observo h o si observo a t, perdón, si observo a h o si observo a l, al hamiltoniano o a la lagrangiana, entonces aquí el criterio lo vamos a armar a partir de la lagrangiana. Si L no depende explícitamente, explícitamente, me voy a quedar sin espacio. Si L no depende explícitamente, si L no depende explícitamente, a ver, oye, déjenme escribir eso aquí abajo. Si L no depende explícitamente, otra vez, de t, de la variable t, déjenme mover esto. Entonces la conclusión aquí, en esta rama del diagrama de flujo, es que H se conserva. Pero aquí las observaciones importantes. Las observaciones importantes. ¿Cuáles son las observaciones importantes? Las siguientes. Podrían darte una lagrangiana. Y tú podrías ver la lagrangiana y decir, la lagrangiana no depende explícitamente de t. Por lo tanto, h se conserva. Muy bien. Pero ¿qué tal si a pesar de que la lagrangiana no dependa explícitamente de t, resulte que no sea homogénea de grado 2 o que dependa de las velocidades generalizadas? Entonces, a pesar que el hamiltoniano se conserve, el hamiltoniano no va a ser igual a la energía
¿Total? O al menos no puedes concluirlo directamente. No puedes concluirlo directamente. Repito, puedes tener el caso en que la lagrangiana no depende explícitamente de t, por lo tanto el hamiltoniano se conserva, ¿no? Es esta rama, pero resulta que o la energía cinética no es una función homogénea de grado 2 o que el potencial depende de las velocidades generalizadas, por lo tanto no puedes apresurarte y decir, el hamiltoniano se conserva y es igual a la energía. No, no, no. Hay que tener cuidado. El hamiltoniano podrá conservarse, pero puede ser que no sea igual a la energía. Lo que sería incorrecto decir es que si T depende, si T es, perdón, si T no es homogénea de grado 2, concluir inmediatamente que el hamiltoniano no es igual a la energía. Eso también sería incorrecto. Lo único que puedes decir es que no hay nada concluyente. Estas condiciones suficientes no se satisfacen, pero aún podría ser que el hamiltoniano sea igual a la energía. Solo que no puedes concluirlo directamente de aquí, de estas dos. ¿De acuerdo? Un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo. Vamos a escribir una lagrangiana que ya hemos estudiado, la lagrangiana de una partícula cargada moviéndose sumergida en un campo electromagnético. Recuerden, esta era la lagrangiana, sumergida en un campo electromagnético. ¿Cuál es la parte de la energía cinética? Es esta, ¿no? Esta es la energía cinética. La parte del potencial es este. Entonces debemos preguntarnos en primer lugar, T es una función, vamos a querer determinar si H es igual a la energía. Entonces, veamos, estudiemos a la energía cinética. T, ¿qué tal si nosotros, claro, vamos a tener a T que en general va a ser una función de R y va a ser una función de las velocidades, pero aquí nosotros a las velocidades vamos a multiplicarlas por lambda. Vamos a multiplicarlas por lambda para determinar si T es una función homogénea de grado 2, entonces esto es igual a un medio m, aquí voy a tener lambda por v al cuadrado, pero esto no es más que lambda al cuadrado por lo que teníamos inicialmente, ¿no? Un medio mb al cuadrado, m módulo de b al cuadrado. Entonces, sí, esta partecita de aquí se cumple. T es homogénea de grado 2, aquí podríamos escribir, ¿no? T es H2. Ahora, veamos el potencial. Tenemos que verificar que el potencial no depende de las velocidades generalizadas, pero solo hace falta ver que aquí está una velocidad para decir lo siguiente, pero el potencial V sí depende de V, de las velocidades generalizadas, por lo tanto, no sería incorrecto decir, entonces el hamiltoniano no es igual a la energía. No, 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 no hay que decir eso. Lo único que podemos decir es que no tenemos nada concluyente. No sabemos si el hamiltoniano es igual a la energía. Habría que hacer alguna otra cosa para determinar aquello, pero el teorema que hemos construido simplemente no tiene sus hipótesis satisfechas. Las condiciones suficientes que hemos hallado no se ven satisfechas, por lo tanto, no podemos concluir nada. Sería incorrecto decir, entonces el hamiltoniano es diferente a la energía. Lo único que podemos decir es que no tenemos nada concluyente. ¿Mm? Nada concluyente. Ahora, preguntémonos por la segunda rama. L depende explícitamente de T. Lo que observamos es que dL de T es igual a cero. Por lo tanto, H, sea lo que sea, el hamiltoniano es igual a una constante, se conserva. Pero fíjense que no tenemos información respecto a que el hamiltoniano sea igual a la energía total. Lo que sí sabemos es que sí se va a conservar. ¿De acuerdo? Estas cosas, muchachos, ¿por qué estoy siendo tan insistente en esto? Son
suelen venir en el examen. Las preguntas son, ¿el hamiltoniano es igual a la energía? Si lo es, ¿por qué es igual a la energía? Suelen preguntar los profesores. Y la respuesta correcta a esa pregunta es, porque la energía cinética es homogénea de grado 2 y porque el potencial no depende de Q punto. Por eso el hamiltoniano es igual a la energía. La otra pregunta es, ¿el hamiltoniano se conserva? ¿Sí o no? ¿Por qué? En este caso, digamos que esto haya entrado al examen, sí se conserva el hamiltoniano. ¿Por qué? Porque la lagrangiana no depende explícitamente del tiempo. Ah, ahí está. Hemos ganado puntos en 3 líneas, fíjense, en 3 líneas, ¿no? Hemos respondido preguntas en 3 líneas. Entonces, importante saber esto. Importante saber esto. Y digamos que este pequeño árbol que hemos construido es muy fácil de memorizar. Es muy fácil de memorizar, o si quieres tenerlo en el formulario, está muy bien también. ¿Mm? Está muy bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien tiene algún comentario tal vez que quiera hacer, que no haya quedado claro algo que expliqué? Puedo intentar explicarlo de nuevo. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, parece que no. Nos vamos a dar un descanso de 5 minutos y vamos a continuar a las 12, a las 11, perdón, a las 11 con 12 minutos, ¿de acuerdo? Vamos a continuar a las 11 con 12 minutos. Un descansito, vayan a respirar, yo igual voy a ir a respirar y nos vemos en 5 minutos.
Bueno, vamos a, vamos a continuar. Eh, Solo para que, digamos, tengan un adelanto de si es que van a tomar la materia pronto o si están pensando en dar el examen de mesa, la mesa de examen, como se diga. Les voy a mostrar, por ejemplo, un problema que entra en un examen. Eh, Deme un minuto. Voy a copiarlo todo porque son dos problemas en uno. Son dos problemas en uno, así que vamos a chequear esto. Uno. ¿Mm? Bueno, es todo esto. Este es el problema. Dice, es un problema que consta de dos problemas. O sea, lo metieron en dos problemas. Una pequeña esfera con un orificio. Ah, me pueden escuchar, ¿no? A ver. Sí. Una pequeña esfera con un orificio se desliza sin rozamiento a lo largo de una varilla fina cuya forma está descrita por la parábola CZ igual a x al cuadrado, donde C es una constante positiva. La esfera tiene masa m y está bajo acción de la gravedad g igual a menos g por e sub z, siendo e sub z el vector unitario a lo largo del eje z. Determina el número de grados de libertad del sistema y escriba la correspondiente lagrangiana del sistema. Encuentre las ecuaciones de movimiento de Euler-Lagrange. Y el problema 3 decía, considerando el sistema planteado en el problema 2, hallar el hamiltoniano del sistema y discutir si el hamiltoniano se identifica con la energía total. ¿El hamiltoniano se conserva? Pregunta. ¿La energía se conserva? ¿Por qué? ¿Mm? Y encuentre las ecuaciones canónicas de Hamilton. Es un problema sumamente completo, es un problema que tiene todo, digamos, lo que hemos venido viendo. Y este problema entró y es, digamos, un problema clásico. Un problema clásico, una partícula en una parábola moviéndose bajo la acción de la gravedad. Medio que ya hemos dado los lineamientos generales la vez pasada, ¿no? Hemos resuelto un problema muy similar. De todas maneras, vamos a repasar un poco. Vamos a repasar un poco si están de acuerdo. Entonces teníamos la, la parábola, eh, la ecuación de la parábola era cz igual a x al cuadrado, ¿no? Y la primera pregunta es, determine el número de grados de libertad del sistema y escriba la correspondiente lagrangiana. ¿Cómo se determina el número de grados de libertad del sistema? Entonces vamos a hacer, este es el inciso A, ¿de acuerdo? El problema es este. Si, chicos, si quieren que vuelva, ¿no? a la imagen del problema para que lo lean de nuevo, interrúmpanme, no hay ningún problema. Traten de extraer todo el jugo que puedan a esta parte, ¿de acuerdo? Porque si es que tienen pensado dar el examen de mesa, no sería sorpresa que un problema muy similar entre, ¿no? Tal vez un poquito más, con algún detallito, ¿no? Ahí para pillarlo a uno desprevenido, pero básicamente es esto. Y digamos que si ustedes pueden hacer un problema de esta naturaleza por su cuenta, yo creo que han aprendido mecánica clásica. ¿No? Mi criterio, ¿no? A mi criterio. Si pueden hacer un problema de este tipo, un problema sumamente completo, que tiene varias cosas, no solo matemáticas, sino conceptuales, yo creo que con mucha seguridad conocen el curso de mecánica clásica y van a poder, o sea, y van a poder aprobar los exámenes. El inciso A dice, determina el número de grados de libertad del sistema y escribe la correspondiente lagrangiana. ¿Cómo se determina el número de grados de libertad? Hay una formulita. El número de grados de libertad es igual al número de partículas por la dimensión del espacio físico menos K, el número de restricciones. Entonces vamos a introducir aquí las cosas. ¿Cuántas partículas hay en nuestro problema? Hay una. Entonces esto va a ser 1. Dimensión del espacio físico, estamos en un plano, eso es 2. ¿Cuántas restricciones hay?
Las restricciones, muchachos, como les expliqué la clase pasada, son ecuaciones de la forma esta. O sea, son ecuaciones que me relacionan las coordenadas unas con otras, ¿no? Aquí en este problema yo tengo x y z como coordenadas que cubren todo el espacio físico, digamos. Pero me están diciendo que la partícula está restringida a moverse en la parábola. Por lo tanto, se relacionan las coordenadas. ¿Y cuántas ecuaciones de estas tengo? Una. K es el número de ecuaciones que yo tenga de esta naturaleza. Una. Por lo tanto, el número de grados de libertad del sistema es 2 por 1 menos 1, 1. Hay un solo grado de libertad para este problema. De acuerdo, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, ese es el inciso A. Bueno, la primera parte, ¿no? Dice, determine el número de grados de libertad del sistema. La otra parte del inciso A es escribir la lagrangiana. ¿Cómo se escribe la lagrangiana? L es igual a T menos V. ¿M? Y aquí hay que poner la energía cinética. La energía cinética es 1/2 m x punto al cuadrado más y punto al cuadrado, más z punto, ¿no? Que es z. Z punto al cuadrado menos V es la masa por la gravedad, por la altura, va a ser mgz. Digamos si... Ay, un segundo. Siempre tengo ese problema de que... Ajá, digamos que esta es la altura, ¿de acuerdo? Esta es la altura z. Entonces, esa es la energía potencial. ¿Estamos de acuerdo? Si les pregunto, muchachos, ¿están de acuerdo con esto? ¿Tienen alguna duda de cómo se ha llegado a este paso? Porque, ojo, no hemos terminado, ¿no? Fíjense que en la lagrangiana parecería que tenemos 2 grados de libertad, porque está x y z. Entonces hay que emplear estas ecuaciones para escribir la lagrangiana solo en términos de, bueno, de tal manera que el número de coordenadas que aparezcan en la lagrangiana o el número de velocidades refleje el hecho de que tenemos un solo grado de libertad. Aquí parecería que tenemos dos, ¿no? Si solo tuviéramos esta ecuación, pero ya sabemos que hay un solo grado de libertad. Lo hemos hallado con esta ecuación de aquí. Por lo tanto, aquí tenemos que hacer algún malabar para eliminar z. Ah, pero z está fácil de eliminar. O podríamos eliminar. Ah, no, eliminemos z. Z punto, ¿ya? Si yo aquí lo derivo esto, z punto, voy a tener que z punto, c por z punto es igual a 2x por x punto. Entonces aquí vamos a tener 2 dividido entre c al cuadrado, x al cuadrado por x punto al cuadrado. Ahí está, he eliminado z, menos mgz, pero z es x al cuadrado sobre c. Entonces vamos a tener mg sobre c, mg sobre c, x al cuadrado. Ahí está. Esta es la lagrangiana, ¿de acuerdo? Y fíjense que esta lagrangiana refleja el hecho de que nosotros queremos que nuestro sistema tenga un solo grado de libertad. En efecto, esta lagrangiana manifiesta eso. La vamos a escribir de una u otra manera. Voy a hacer una factorización aquí. 2 dividido entre c al cuadrado por x al cuadrado. Y aquí x punto al cuadrado menos 1 sobre c mg x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Les decía, muchachos, si les pregunto eh, que me han entendido, ¿me pueden responder que sí? ¿Alguien no me ha comprendido hasta dónde hemos hecho este problema? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Winder, tal vez Valeria, Gabriel, ¿todos han comprendido esta parte? Todo bien, Nico, gracias. una pregunta. ¿Sí? Bueno, justo se me colgó, así que no vi la última parte, no sé si lo puedes repetir. Creo que es cuando querías, creo que derivar cz igual a x cuadrado. De ahí ya perdí la conexión y ya me perdí en lo último que hiciste. Ah, Por sí, favor. seguro, seguro. Entonces, lo que decía era que habíamos escrito la lagrangiana tal y como viene al mundo, ¿no? T menos B.
Pero aquí yo tengo z y parecería, ¿no? Viendo esta lagrangiana, que tengo 2 grados de libertad. Entonces quisiera eliminar a z, ¿no? Quisiera emplear esta ecuación de aquí para eliminar z. Entonces aquí está fácil, ¿no? Simplemente tengo que despejar z de aquí y pongo x al cuadrado. Eso es lo que está aquí. Ahora, con z punto hay que tener un poco más de cuidado. Entonces agarro esta ecuación y simplemente hago la derivada respecto del tiempo, ¿no? Respecto del tiempo. Entonces esa derivada me devuelve lo siguiente. C por z punto es igual. Ahora, hay que derivar esta x al cuadrado. 2x, pero por la regla de la cadena, x punto, ¿no? X punto. Ahora sí, esta z punto la puedo introducir aquí y tengo este factor de aquí. El siguiente paso es simplemente factorizar. Ahora sí estamos de acuerdo. Sí, sí, esa parte no la había visto, ahora sí. Gracias, Nico. Bueno, no, gracias chicos y bueno, gracias porque me están siguiendo. De acuerdo, entonces hemos respondido, por ejemplo, el inciso A de esta pregunta de examen. El inciso B es encontrar las ecuaciones de movimiento de Euler-Lagrange. ¿Cómo se hace eso? Bueno, tenemos que, para hacer eso tenemos que tener la lagrangiana ahí enfrente, ¿no? Esta es la lagrangiana, así que déjenme copiarla aquí. Vamos a resolver el inciso B. Las ecuaciones de movimiento de Euler-Lagrange son estas, ¿no? Y esto, como les digo, ¿no? Para el curso de mecánica clásica hay ciertas cosas que tenemos que llevar en el corazón, en el alma, ay, no, no tan exageradamente, pero saberlas, ¿no? Saberlas de memoria, si quieres. Estas son las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y aquí, QI son las coordenadas. ¿Cuántas coordenadas tenemos en este problema? Tenemos una, Q, y, digamos, I solamente puede valer 1, entonces Q1 es igual a X. Y estas son las ecuaciones, ¿no? Entonces, esas ecuaciones se van a escribir, esta ecuación va a ser una sola, se va a escribir de esta manera. dl de x punto es igual a 0. Entonces, claro, el problema nos está pidiendo que desarrollemos esto, ¿no? La derivada parcial de L respecto de X. Hay que ver dónde hay X y hay que derivar, ¿no? Respecto de X. Entonces, fíjense que el primer término tiene X y esa X está aquí. Entonces, esa derivada parcial va a ser, a ver, Q medio de la masa multiplicado por el 2 baja, vamos a tener 4 dividido entre C al cuadrado por X, ¿no? Ajá, exacto. Vamos a tener eso del primer término por X punto al cuadrado. Vamos a tener un otro término que proviene de aquí. Hay que derivar respecto de X, ¿no? Entonces tenemos 2 sobre C, mg, X. Este es el primer término, ¿de acuerdo? Todo esto es el primer término. Ahora, aquí con un poco más de cuidado, hay que poner esta derivada respecto del tiempo y hay que derivar lo de adentro respecto de x punto. Pero eso va a resultar en, vamos a tener m por 1 más 2 dividido entre c al cuadrado por x al cuadrado multiplicado por x punto. Esa es la derivada respecto de x punto, ¿no? Este cuadrado baja y se anula con este 2 de aquí. Entonces esto va a ser igual a 0. ¿Qué podemos simplificar acá? Bueno, va a ser una ecuación un poco grande. Va a ser una ecuación un poco grande. Eh, Aquí, por ejemplo, este 2 con este 4 se vuelve un 2. No sé si podemos eliminar alguna otra cosa. Bueno, vamos a escribir las cosas tal como son. M dividido entre c al cuadrado por x punto al cuadrado menos 2 dividido entre c por mg por x menos, ahora, m y la derivada de lo de adentro. Vamos a aplicar la regla del producto, 2 sobre c, x al cuadrado por x dos puntos menos, aquí va a ser m por 4 dividido entre c al cuadrado por x punto por x punto. ¿Mm? Esto es igual a 0. Déjenme
intentar hacerme un poco más despacio para poner el resultado aquí al final. Entonces, a ver, aquí era un 2, ¿no? Aquí era un 2. Fíjense que este término de aquí es semejante a este término, solo que aquí hay un 4 y aquí hay un 2, por lo tanto se van a simplificar. Aquí tenemos este otro. Entonces, a ver, vamos a tratar de escribir todo. 1 más 2 dividido entre c al cuadrado por x al cuadrado por x dos puntos. Este es este término. El otro va a ser más 2m dividido entre c al cuadrado por x punto al cuadrado. Luego vamos a tener menos a más 2 dividido entre c, mg x. Esto tiene que ser igual a 0. Esa sería la ecuación de Euler-Lagrange resultante, ¿no? Bueno, de este análisis. Ujú. De acuerdo, a ver, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Creo que no falta nada. Está bien, está bien. Esa es la ecuación de movimiento, digamos. Y fijémonos, por favor, por un momento, en la forma de esta ecuación. Fíjense que es una ecuación eh, diferencial de segundo orden. Sus coeficientes no son constantes, entonces es una cosa difícil de resolver. ¿Mm? Es una cosa difícil de resolver, pero digamos que tenemos las computadoras, podemos hacer un programa y tener soluciones numéricas, ¿no? Para esta ecuación. Probablemente vayan a tomar el curso de cálculo numérico juntamente con el curso de mecánica clásica, pero tal vez alguna persona ya tiene el curso aquel, entonces puede explorar las soluciones de esta ecuación numéricamente. Entonces esa sería la ecuación de Euler-Lagrange, es la ecuación de movimiento, es la ecuación diferencial que describe al sistema. Ese sería el inciso B. El inciso, bueno, para el problema 3, fíjense lo que dice, considerando el sistema planteado en el problema 2, hallar el hamiltoniano del sistema. Hallar el hamiltoniano del sistema. Entonces, ¿cómo se hace eso? Para eso necesitamos la lagrangiana. De nuevo, la lagrangiana es sumamente importante en todo. Entonces vamos a hacer este es el problema 3, inciso A. De la lagrangiana nosotros podemos hallar los momentos generalizados. Solamente vamos a tener uno, así que le voy a llamar P. P es igual a dl de x punto. Entonces hay que hacer esta derivada. Esa derivada va a ser m1 más 2 dividido entre c al cuadrado por x al cuadrado por x punto. Y de aquí podemos despejar x punto. X punto va a ser igual a P dividido entre M 1 más 2 dividido entre C al cuadrado por X al cuadrado. ¿Mm? Eso es P. Digo, ese es X punto. Ahora, el hamiltoniano. Como tenemos solamente una coordenada, va a ser X punto por su momento menos L. Esto va a ser igual, a ver, voy a introducir esto de aquí, aquí. Vamos a tener P al cuadrado dividido entre M por 1 más 2 dividido entre c al cuadrado por x al cuadrado. ¿De acuerdo? Este es el primer término. Ahora, menos L. Noten que allá donde veas x punto hay que pasar por esto, ¿no? Para escribir L. Entonces esto va a ser un medio m, todo esto 1 más 2 dividido entre c al cuadrado por x al cuadrado por x punto al cuadrado. Pero x punto al cuadrado es p al cuadrado dividido entre todo esto al cuadrado m al cuadrado, 1 más 2 dividido entre c al cuadrado, x al cuadrado, y este otro término más, pero como hay el menos, se vuelve positivo. Va a ser 1 sobre c, mg x al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora fijémonos que esto se cancela con esto se cancela con esto, y puedo sumar este término con este, es 1 menos 1 medio,
Entonces el hamiltoniano al final del día va a ser lo siguiente. Ujú. Vamos a tener p al cuadrado dividido entre 2m por 1 más 2 dividido entre c al cuadrado, x al cuadrado. Ahí está, ese es el primer término. El segundo va a ser 1 dividido entre c, mg x al cuadrado. Este es el hamiltoniano, ¿de acuerdo? Fíjense que el hamiltoniano es una función, como habíamos dicho al inicio de la clase, de las coordenadas y de los momentos. Del tiempo no es función, entonces ahí está. Ese es el hamiltoniano. ¿Alguna pregunta de cómo hemos hallado el hamiltoniano? ¿Alguien tiene alguna duda? Siéntase libre de preguntar, por favor. ¿De acuerdo? Eh, hay algo que no que me incomoda un poco. Es el hecho de que creo que estamos perdiendo un factor 2 por ahí. No sé dónde lo hemos. Ah, ya sé dónde lo hemos perdido. Fíjense, aquí, cuando escribimos z punto, aquí no era 2, aquí era 4. Aquí era 4. Entonces vamos a rastrear el 4. No es algo tan grave. A ver, ahí estaba el 4. ¿Dónde más teníamos un 4? Creo que por acá, ¿no? Entonces, sí. Aquí, este 4 se volvía un 8. A ver. Ujú. Aquí vamos a tener 2 por 4, entonces el 2 se cancela con este 2, por lo tanto aquí nos queda de todas maneras un 4. ¿Dónde más vamos a tener un 4? Aquí vamos a tener un 4, aquí era 4, aquí era 2 por 4, 2 por 4, entonces aquí era 4 también. A ver, con este, aquí creo que era 4 también. Por acá, esto era... ujú. Sí, creo que ahí está bien. Bueno, un 4 volando por ahí, ¿no? Nos hemos perdido de un 4. Entonces aquí, digamos, en la lagrangiana igual había este 4. 4, 4, 4. Aquí era 4, aquí era 4 y aquí era 4. Ahora sí, este es. Ujú. Este es el hamiltoniano. Eh, de acuerdo. Con el hamiltoniano, ¿qué es lo que nos piden hacer? Fíjense. Hallar el hamiltoniano del sistema, eso ya está hecho. Discutir si el hamiltoniano se identifica con la energía total. Vamos a hacer esa pregunta. Y la otra pregunta es, ¿el hamiltoniano se conserva? Entonces, ¿qué habíamos dicho para decir que el hamiltoniano se identifica con la energía total? Déjenme escribirlo acá de nuevo. El hamiltoniano es igual. A ver. Voy a tratar de escribirlo bonito. P al cuadrado dividido entre 2m por 1 más 4 dividido entre c al cuadrado por x al cuadrado. Así era, ¿sí? Más 1 sobre c mg x al cuadrado. Este era el hamiltoniano. Eh, Nos están preguntando si el hamiltoniano se identifica con la energía total. Entonces, para responder esa pregunta, lo más recomendable es ver a la lagrangiana, ¿no? Ver a la lagrangiana de la cual viene este hamiltoniano. Entonces, podemos hacer las siguientes observaciones. Fíjense que si nosotros multiplicáramos a la parte de la energía cinética por lambda, es decir, x punto multiplica por lambda y vas a tener lambda x punto, todo eso al cuadrado, entonces esa lambda al cuadrado va a salir al frente y vas a tener la expresión original para la energía cinética. Por lo tanto, esta es una parte homogénea en grado 2, homogénea en grado 2 de x punto. Tenemos la primera condición. La energía cinética es homogénea de grado 2 de x punto. ¿Mm? Basta tener, digamos, a ver, lo vamos a hacer rapidito para tenerlo muy claro. Entonces tenemos esto.
Y aquí en lugar de escribir x punto, voy a escribir lambda x punto. Ah, pero este está al cuadrado. Entonces este cuadrado se va a distribuir, va a estar aquí y va a estar aquí, ¿no? Entonces esta lambda yo la puedo mover aquí al frente y se cumple la definición de función homogénea de grado 2. Por lo tanto, la energía cinética es homogénea de grado 2, es homogénea de grado 2. Y a ver, veamos el potencial. El potencial no depende de x punto. De estas dos observaciones concluimos que el hamiltoniano es igual a la energía. ¿Mm? Es igual a la energía. Fijémonos, ¿no? La pregunta era discutir si el hamiltoniano se identifica con la energía total. Aquí está la discusión. Si se identifica con la energía total. La otra pregunta es, ¿el hamiltoniano se conserva? Para responder a esa pregunta debemos recordar, digamos, el árbol que habíamos escrito, ¿no? ¿Dónde está? Este está aquí, 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 ¿dónde está? Aquí. Esto. Hemos visto la primera rama y hemos visto que estas dos cosas se cumplen, por lo tanto el hamiltoniano es igual a la energía. Ahora, ¿se conserva el hamiltoniano? L no depende explícitamente de T, vamos a verlo. Bueno, es evidente, L no depende explícitamente de T. Aquí no hay un coseno de T, digamos, o algo de T, ¿no? O que aquí, por ejemplo, haya un E a la lambda T. Si así fuera, atención, no se puede concluir nada, ¿no? No sabemos si se conserva, puede que no. Además, ¿no? Podemos escribir así, la derivada parcial de L respecto de T, que es igual a menos la derivada parcial de H respecto de T, es igual a menos la derivada total de H respecto de T, pero este es cero. Por lo tanto, H es igual a una constante. H se conserva, es decir, digamos aquí, vamos a escribir se conserva. Se conserva. La otra pregunta es, ¿la energía total se conserva? ¿Por qué? Bueno, podemos conectar las cosas, ¿no? H es igual a una constante, se conserva. Ah, pero ya habíamos dicho que H es igual a la energía. Por lo tanto, dado que H es igual dado que E es igual al hamiltoniano y el hamiltoniano se conserva, la energía se conserva. Digamos que podemos poner, ¿no? A eso le podemos llamar 1, a eso le podemos llamar 2, y de 1 y 2, E se conserva también. Se conserva también. ¿Por qué? Bueno, hemos dado ya las razones, ¿no? Estas son las razones. ¿Por qué estamos concluyendo aquello? Noten, por favor, muchachos, que si no hubiésemos hecho el repaso conceptual y hubiésemos puesto los lineamientos de por qué esta situación debe ser así, responder a estas preguntas con seguridad, digamos, con mucha convicción, es difícil. Es difícil. Pero si tú ya conoces cuáles son las condiciones suficientes para dar estas conclusiones, son preguntas regaladas, ¿no? Está muy bueno que lo sepamos así. ¿Qué más? ¿Qué más? Encontrar las ecuaciones canónicas de Hamilton. Bueno, vamos a hacerlo y con eso vamos a concluir por la clase de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el inciso C del problema 3. Para hallar las ecuaciones canónicas de Hamilton, necesito el hamiltoniano. ¿Cuáles son las ecuaciones canónicas de Hamilton? La primera es, a ver, Q punto, pero Q es X, ¿no? X punto entonces es igual a la derivada parcial de H respecto de P. Y esto va a ser igual a P dividido entre M1 más 4C al cuadrado, X al cuadrado. Ahí está. Pero esto no nos da información nueva porque fíjense que nosotros hicimos el despeje para X punto, precisamente se relacionaba con el momento lineal, con el momento, perdón, no es el momento lineal, con el momento generalizado de esta manera. ¿De acuerdo? Tenemos ya la primera, la segunda era P punto es igual a menos de H de X. Esta derivada está más interesante. Vamos a tener menos P al cuadrado dividido entre 2M. Ahora hay que derivar esto que está aquí abajo. Eso nos va a sacar un signo menos.
Vamos a tener lo de abajo, 1 más 4 dividido entre c al cuadrado por x al cuadrado, y arriba vamos a tener 2 por 4 x dividido entre c al cuadrado, ¿no? La regla de la cadena otra vez. Ese es el primer término, y el segundo va a ser 2mg dividido entre c por x. Vamos a ver qué cosas se cancelan acá. Este 2 con este 2. ¿Y qué más? Nada más, ¿no? Entonces, el menos con el menos, obviamente, vamos a tener luego p al cuadrado dividido entre m, c al cuadrado, 4, un 4 al frente, y vamos a tener x dividido entre 1 más 4 dividido entre c al cuadrado por x al cuadrado, más 2, menos, ¿no? Es con signo negativo, menos. Y aquí igual, signo negativo. Menos 2mg dividido entre c por x. Ahí está. Estas serían las ecuaciones canónicas de Hamilton. Ahora, claro, la pregunta es, ¿esas ecuaciones son equivalentes a la ecuación que hemos hallado con el formalismo lagrangiano? La respuesta es que sí, pero hay que hacerlo. ¿Cómo se hace eso? Hay que hallar una segunda derivada temporal acá. Aquí vas a tener p punto y un par de términos más, pero p punto lo tienes acá. Entonces es cuestión de reemplazar las expresiones y hallar que en verdad, en efecto, las ecuaciones son equivalentes. Entonces, ese sería, digamos, todo el problema que acabamos de resolver. Eso sería todo. ¿Tienen dudas, preguntas, quejas, objeciones? Algo que no está claro, tal vez quieren que repita. De lo contrario, muchachos, yo creo que podemos acabar la clase de hoy acá, un poco más temprano, pero hoy fue una clase pesada, han visto que hemos visto una cantidad buena de material, así que bueno, pueden ir a descansar, a hacer lo que quieran hacer. ¿Alguna duda, pregunta, queja, objeción, comentario? Si no hay nada, ahí vamos a terminar, ¿de acuerdo? Gracias chicos por su atención, por su paciencia y buen humor. Espero que les haya servido esto y nos vemos el día de mañana. Va a haber una otra clase, así que si ustedes se conectan también, son bienvenidos y pueden hacer las preguntas que quieran, ¿de acuerdo? Hasta pronto, que estén bien. Gracias, Mirko. Gracias, Mirko. Chao, chao.